Y estos son los ingredientes que os detallo al final del vídeo y en la descripción. ¡Comenzamos! Nosotros les hemos dado un enjuague con agua fría y ahora la acabamos de repasar con papel de cocina. De los champiñones vamos a hacer uno a láminas para después decorar nuestro plato. Esto lo reservamos y el resto pues los hacemos, si son muy grandes, en cuartos. Lo que vamos a hacer es ponerle unas gotitas de limón para que no se nos oxiden, se nos oscurezcan y después no tendrá el color tan oscuro la crema. Ya lo tenemos listo y reservamos. Ponemos una cazuela al fuego sin nada de aceite y que vaya calentando. Ponemos un par de cucharadas de aceite de oliva e incorporamos los champiñones. No tienen que estar amontonados para que se puedan hacer bien y dorar bien. Entonces lo haremos en dos tandas. Pondremos una pizca de sal y los vamos a sofreír durante unos minutos hasta que estén dorados y suelten todo el agua. En mi caso han pasado apenas 4 minutos y vamos a sacar ya la primera tanda de los champiñones. Los ponemos aparte y ponemos la otra tanda. Hemos limpiado bien en puerro y vamos a utilizar solo lo que es la parte blanca, así que la vamos a cortar en láminas y reservamos. Laminamos el ajo. Pues ya tenemos dorados esta segunda tanda, los retiramos igualmente. Ahora incorporamos otras 2 cucharadas de aceite de oliva, incorporamos el ajo picado, le damos una vuelta, incorporamos el puerro al que le vamos a poner una pizca de sal, removemos, aprovechamos y cortamos el pan y luego a trocitos. Listo. Bueno, pues han pasado 5 minutos y nuestro porro ya está empezando a dorarse. Así que ahora incorporamos los champiñones que teníamos apartados. Integramos del brick de caldo que teníamos. Vamos a reservarnos un vasito por si acaso luego tenemos que añadir, y el resto del envase lo incorporamos a la cazuela, removemos y llevamos a ebullición. Ahora que ha comenzado a hervir, tapamos, bajamos el fuego y cocemos durante 15 minutos. Y mientras, una sartén al fuego con una cucharada de aceite y en la que vamos a dorar las láminas de champiñón, que las vamos a utilizar de guarnición. Les vamos a poner sal y pimienta y los doramos durante 5 minutos. Damos la vuelta y ahora que los tenemos dorados, que vamos a reservar para después decorar. Y en esta misma sartén aprovechamos y vamos a tostar los trozos de pan. Pondremos también un hilo de aceite de oliva y los vamos dorando. Pues ahora que ya están dorados, los retiramos y reservamos. Han pasado 15 minutos, así que vamos a apagarla. Y ahora lo que vamos a hacer es triturar la crema con batidora eléctrica o con el vaso batidor, que queda mucho mejor. Pues mirad, ¿veis la textura? Ahora es el momento de incorporarle la leche evaporada, en este caso, rectificar de sal y pimienta al gusto. Movemos, mirad la textura que hemos conseguido. En este caso no le vamos a añadir el caldo. El toque final es ponerle unas lascas de mantequilla para darle brillo y llevamos a ebullición. Pues ahora que ya ha comenzado a hervir, mezclamos un poquito, ya se ha disuelto la mantequilla y ya está lista para servir. Servimos nuestra crema, finalmente le ponemos algo de verde, en este caso son hojas de espinaca,
Espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit. Para hacer nuestra crema hemos utilizado champiñones, puerro, caldo de pollo, leche evaporada, mantequilla, ajo, pan, un poquito de limón, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto.